Buenos saludos, me da mucho gusto recibirles en este nuevo episodio de Soltar las Trabas, con el que iniciamos un nuevo ciclo de programas en Soltar las Trabas que he querido llamar Caminos a Ítaca, recordando ese hermoso poema de Constantino Cavafis y con el deseo de poder conversar con figuras a las que respeto y de las que sé que vamos a poder aprender. Y particularmente hoy tengo el gusto de poder conversar con un colega a quien admiro y respeto, que tiene más de 30 años de trayectoria profesional como coach y facilitador internacional. Y el tema que nos une para dialogar hoy es el tema del cambio, la gestión, el manejo de los cambios en las organizaciones, que más que ser un asunto transaccional o un asunto de proyectos, es un proceso profundamente humano y que pone en juego el nosotros en las organizaciones, en los equipos, y puede crear las condiciones para el éxito o para el descarrilamiento de proyectos importantes. Así que quiero dar la bienvenida a Soltar las Trabas al colega Ramiro Ponce. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Alfredo. Un gran gusto estar contigo acá en esta nueva serie de Soltar las Trabas. Gracias por aceptar la invitación y obviamente tienes muchas horas de vuelo en este trabajo de acompañar equipos en procesos de cambio y me encantaría comenzar en tu experiencia. ¿Que has aprendido que suele acontecer, suele ocurrir, que lleve a los equipos ejecutivos a decir: tenemos que hacer algo, del modo que estamos trabajando como que no funciona y es necesario hacer ajustes al rumbo? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Es un asunto sobre todo emocional? ¿Es un asunto que se juega en las narrativas del equipo? ¿Es un asunto que tiene que ver con los resultados? ¿Qué es lo que moviliza a estos ejecutivos a plantearse: tenemos que hacer un giro de timón? Gracias por la invitación y gracias a tu auditorio. Yo creo que en los momentos en los cuales hay un cambio, sobre todo si, como tú decías, no es algo que ha sido planificado, no es un proyecto que se gestiona, sino que es algo que en algún momento la organización, la junta directiva o quien sea, se da cuenta que no se puede seguir de esa manera. Y yo creo que la frase que tú usas en tu libro es exacta: tenemos que hacer algo. Y yo creo que esto emerge más como un sentimiento. En mi impresión con los equipos que he trabajado es que esto empieza con una sensación de angustia en ciertos casos, de temor a la incertidumbre. No sabemos, el temor a lo desconocido, no sabemos qué es lo que va a venir. Y algo muy importante que yo quisiera recalcar, que me he dado cuenta, es que lo que emerge rápidamente es el temor a la pérdida. Y yo tengo una posición muy personal en relación a eso, y es que la pérdida es el disparador más fuerte, más potente de la resistencia o la retroalimentación que nos dan, si lo quieres ver así. Porque puedo perder estatus, puedo perder dinero, puedo perder mi puesto, puedo perder prestigio. Entonces, yo creo que esta es una de las primeras cosas que emerge: el temor a la pérdida de cualquier tipo. Y creo que así es como empiezan los procesos de cambio. En alguna ocasión, en alguna conferencia, yo le preguntaba a un expositor: mira, ¿cuál es a tu juicio el disparador más fuerte de los cambios cuando de veras se llevan a cabo? Y él, como era un empresario, un ejecutivo, me decía financial pain, o sea, dolor financiero. Yo creo que no es solo financiero, creo que es un temor a la pérdida. Creo que eso es lo que arranca, por así decirlo, Alfredo, el proceso de cambio, y es emocional. Claro, claro. Y que conecta con aquello que recordarás de Schumpeter, ¿no? De la destrucción creativa, de que inevitablemente siempre gestionar un cambio, impulsar un cambio, es renunciar o destruir lo que antes había, que a veces, muchas veces, los mismos integrantes del equipo lo construyeron. Así que es el dolor de algún modo lastimar el legado apostando a la innovación, a la creación de algo nuevo, que como
la palabra lo dice, es una apuesta, siempre hay un riesgo de que pueda o no funcionar, ¿no? Exactamente, fíjate que ese concepto de destrucción creativa es interesante porque yo creo que subyace o viene siendo, si no equivalente o paralelo a lo que es un proceso de duelo. Porque en un cambio siempre vas a dejar algo para pasar a una siguiente etapa. La vida misma, por ejemplo, tú dejas la niñez y pasas a la adolescencia. La adolescencia tiene muchas cosas interesantes, pero en algún momento tienes que dejarla para si quieres llegar a la juventud. La juventud tiene muchas cosas bonitas, pero si quieres pasar a una adultez tienes que dejar varias cosas. Entonces, aparte de lo que mencionábamos al inicio, este proceso de destrucción creativa se da paralelo a un proceso de duelo interno. Ese duelo interno, como tú sabes y como ya Elizabeth Kübler-Ross lo señalaba, vinculado a pacientes terminales, tiene una serie de etapas, ¿verdad? Empezamos primero en el shock, luego la negación, no, eso no está pasando, no puede ser. Luego la rabia, ¿verdad? La cólera, que por qué me pasa a mí, es injusto. Me peleo con Dios, me peleo con el profesor de matemáticas que no me dio el punto, me peleo con el mundo. Y luego pues empieza eso del regateo, ¿verdad? Que bueno, si por lo menos me hubieran dejado esto, si por lo menos me hubieran dado más tiempo de entrenamiento, esa fase en que es yo quisiera que el pasado regresara, aunque sea de alguna forma. Luego, pues, como tú ya sabes, viene un pequeño bajón, bueno, pequeño o grande, dependiendo cómo se maneje. Y finalmente va llegando la aceptación, pero este es un proceso que se da en la famosa curva del cambio, la curva de Briggs, a través del tiempo. No es algo que se dé de manera instantánea. El proceso puede ser más largo, más corto, pero yo en lo particular, en los procesos de cambio que he acompañado, he visto que hay un proceso de duelo, que hay un proceso de pérdida y que la emoción, como lo decíamos antes, emerge. Entonces lo que tú mencionabas es el proceso de destrucción creativo y la apuesta incierta, cierto, ¿verdad?, a un futuro, va acompañada de todas estas emociones que en el proceso de cambio es importante que sean tomadas en cuenta. Claro. Recuerdo ese refrán, ¿verdad? No es lo mismo llamar a Buda que verlo venir, o no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y lo recuerdo para hacerte la próxima pregunta, y es que a veces vemos a los equipos de liderazgo decididos, determinados, con una intención muy clara de echar a andar un proceso de cambio, convencidos de que están listos para manejar lo que eso implica. ¿Te has encontrado en la experiencia equipos que tal vez pensaron que estaban listos para esto y después se encontraron con que no necesariamente y que hay que atender algunos asuntos que pueden convertirse en obstáculos, en trabas que pongan en riesgo el proceso mismo de transformación? Fíjate, creo que sí, la pregunta cae muy como anillo al dedo porque estaba recordando un proceso que tuve la oportunidad de vivir como facilitador, y fue un proceso de varios meses. Resulta que aquí en mi país, en Guatemala, una compañía telefónica cuya casa matriz estaba en Estados Unidos iba a ser adquirida por una compañía española bastante más grande. Entonces, en algún momento se le dijo a la gente, miren, los van a comprar, pero no se preocupen. El gerente era un americano, entonces él dijo, business as usual. O sea, aquí todo sigue igual. Y él dijo, bueno, con esto la gente va a seguir trabajando sin ningún problema. Al poco tiempo empezó a haber cosas alarmantes. Porque como tú bien decías, el proceso de cambio, el equipo lo tomó totalmente descolocado, por así decirlo. Y entonces lo que observabas, los síntomas fueron mayor ausentismo, un mayor índice de rotación del personal, enfermedades, la gente, muchas renuncias. Y lo peor es que la fecha de cambio en la cual se iba a dar la adquisición se iba cambiando cada cierto tiempo. Entonces, te imaginas, es como una agonía cuya fecha de expiración va cambiando. Ante esto, el gerente general dijo, bueno, algo debe estar mal, yo no sé qué es, pero voy a traer a gente que me
que me explique. Entonces, como parte del equipo me tocó a mí dirigir varios Focus Group, no uno ni dos, sino que eran muchos Focus Group. Y la pregunta era, ¿qué podemos decir en vez de business as usual? Como una visión, pero realmente tú no puedes, o en ese momento no era realista, pero era una visión de business as usual. Entonces, después de mucho trabajo, de muchas condensaciones de material, recuerdo que una señora en la última sesión levantó la mano y dijo, mire, me dijo, nosotros lo que queremos es llegar enteros al final de todo esto. Eso es todo lo que queremos, porque estaban ya cansados, agotados. Y a mí ahí se me encendió el foco y yo dije, eso es lo que me está diciendo la gente, llegar enteros al final del proceso. Entonces sacamos para empezar esa visión nueva de cambio en los salvapantallas en todos lados. Y entonces a la gente le hizo sentido esto porque se estaban sintiendo desmotivados, asustados. Y al poner un objetivo de llegar enteros al final del proceso, esto le dio un rumbo más realista, más congruente, más coherente con lo que se estaba sintiendo. Obviamente hubo una serie de medidas paralelas, concursos de capacitación, incremento de la capacitación, bonos para ver quiénes se quedaban hasta el último día, pero se retomó el rumbo. Y creo que esto fue importantísimo. Creo que de hecho Kotler lo menciona como uno de sus pasos, establecer una misión respirada. Y esto, en este caso, yo creo que empezó a corregir el rumbo, empezaron a bajar la rotación, bajaron los despidos, bajaron las enfermedades, porque la gente le encontró sentido a lo que estaba haciendo. Y ese sentido de propósito, aunque no sea un propósito tan agradable, porque en ese caso era un propósito que iba a terminar en la incertidumbre, no la puedes quitar bien hacia afuera siempre, porque a veces afuera no hay información, tienes que ver hacia adentro. Pero creo que la visión para regresar al punto fue algo que en este caso ayudó mucho a darle al equipo una congruencia y un propósito común que tú sabes que es tan importante y un sentimiento de nosotros que fuera realista. Este caso lo recuerdo, ha habido otros, pero este en particular me venía a la mente porque tú decías que el cambio a veces nos agarra un poco desprevenidos o no nos pregunta si estamos listos, sino que irrumpe de manera repentina. Me encanta la centralidad que le otorga a la dimensión humana, ¿verdad? De todo este proceso, a la dimensión emocional, si se quiere, incluso psíquica de estos procesos de cambio. Y ahí recuerdo el concepto de seguridad psicológica de Amy Edmondson, ¿verdad? Este tema de que navegar tal vez los procesos de cambio se va a poder confiar en la ruta si nos sentimos cuidados unos a otros, ¿verdad? Protegidos unos a otros, ¿no? Y entonces ahí quiero llevarte a mi próxima pregunta, ¿no? Y es que suele revelar un proceso de cambio que acompaña un proceso de transición sobre la calidad del nosotros en un equipo directivo, en un equipo de liderazgo. Y cuando digo la calidad del nosotros, me refiero, entre otras cosas, justamente a si se trata o no de un equipo donde hay buenas dosis de seguridad psicológica, entendiendo por eso líderes dispuestos a cuidarse unos a otros, a protegerse, a acompañarse mientras navegan ese proceso. Sin duda que el caring es, de que hablaba Covey, es tremendamente importante. Y en este caso, lo que revelan esos procesos de transición sobre, como tú decías, la calidad de los otros, yo creo que entre otras cosas puede revelar qué tan cohesionado, qué tan alineado estaba el equipo verdaderamente hacia un propósito común, pero de veras, o hasta dónde era una frase bonita, impuesta o colocada un poco desde arriba, que no había sido verdaderamente encarnada, por así decirlo, en el sentimiento de las personas. Se me viene a la mente un ejemplo, o un contraejemplo más bien, de un líder que en un proceso de cambio le dijo al equipo, bueno, vamos a cerrar filas y avanzar unidos, vamos a trazar ese cambio juntos.
El tipo el día siguiente le salió una oferta de trabajo y se fue. Entonces te imaginas tú lo que es esto, el sentimiento de que fui traicionado por la persona que ayer me decía que había que cerrar filas. ¿Qué tipo de ejemplo te puede dar eso? ¿Qué tipo de protección, de cuidado te puede dar? También cuando tú ves que nadie habla, que todos están de acuerdo, que todos dicen está bien, o que todos en ese equipo directivo se le quedan viendo al líder, pero de manera muy complaciente, digamos, que no hay discusión, que no hay contraposiciones. Y yo creo que esto es una mala señal, de que el equipo está emocionalmente distante del líder, le tienen miedo. Y menciono esto porque se da lamentablemente en muchísimos casos. Tú lo habrás visto en tu larga trayectoria, que esto ocurre mucho, que el líder, ya sea autocrático o extremadamente complaciente, que evita los conflictos y que dice, no, mejor de eso no hablemos, ese silencio es terrible, ¿verdad? Y como contraparte, yo diría que está aquel equipo en donde hay una confianza más genuina, donde hay una confianza en donde los directivos que tú mencionabas pueden tomar la palabra, pueden ir un poco más allá de la competencia interna que de forma natural se da entre el director de mercadeo y entre operaciones, y pueden empezar a decir qué es lo que no les parece bien. Pues recibí una vez un director que cuando entraba alguien nuevo al equipo directivo le decía, mira, te voy a pedir dos cosas. Uno, equivócate. Dos, equivócate rápido. Pero eran tres. Y tres, procura que no nos cueste mucha plata. Pero equivócate. Entonces, esto ya, y él realmente era muy coherente con eso, muy congruente, y eso permitía que la gente, ese permiso para equivocarse avalado y sostenido por una actitud constante, le daba la posibilidad al equipo de tener desacuerdos, de hablarlos, cosa que, para serte franco, yo he visto en pocos equipos. Sí lo ves, pero es para no andar inventando trabas que no se han soltado, ¿verdad? En la mayoría de los equipos hay un intermedio entre temor y confianza, ¿verdad? Eso es lo que te podría decir, pero a nivel de cohesión, de alineación, el nivel de confianza, nivel de comunicación, todas esas cuestiones, el proceso de transición te revela si están a un nivel realmente incorporado, o si han sido palabras o discursos bonitos, pero que no tienen raigambre en la vida cotidiana del equipo. Mencionabas la palabra silencio, ¿no? Y en estos procesos de cambio donde obviamente se genera, como decías muy bien, mucha incertidumbre, donde se pueden lastimar relaciones y generarse ciertas desvinculaciones entre integrantes de ese equipo de trabajo o del equipo con sus líderes. Me pregunto qué tipo de conversaciones suelen silenciarse o evitarse, y cómo, honrando ese principio de que las organizaciones son espacios conversacionales, impulsamos el que se llenen los blancos y se hable de las cosas que pueden ayudar a navegar esos procesos de una manera más sana. Yo diría que el miedo y el silencio consecuente hacen que el proceso sea más difícil, entorpecen el proceso. Y ahí, recordando un poquito a Peter Drucker, ¿verdad?, que decía, nuestra primera misión es eliminar el temor. Cada vez que recuerdo a Drucker con esta, te digo, qué bonito lo dijo, pero qué difícil es llevarlo a cabo. Porque con miedo y silencio hacen que el equipo esté en el fondo resentido. Y con resentimiento tú no construyes un nosotros compartido. Con resentimiento no construyes, o sea, haces competencia interna, conflictos, chismes, pero no creas un proceso de un nosotros compartido. Y tal vez aquí quisiera aclarar un poquito más que en nuestras culturas latinoamericanas, no digo que en todas, pero en una gran mayoría, tendemos a evitar las conversaciones riesgosas. Decimos que sí a muchas cosas con las que realmente no estamos de acuerdo. Sale una postura de comunicación pasivo-agresiva de este temor
Y eso va generando, yo diría, una cultura, yo lo llamaría de hipocresía. No es un tono acusatorio, o sea, tal vez te vuelves hipócrita porque es un mecanismo de supervivencia laboral. Pero eso es muy triste cuando pasa porque entonces, cuando ya nadie dice nada, cuando la gente, su impulsor principal es el temor, pues el temor es el opuesto de la confianza. Si yo te tengo miedo, no te puedo tener confianza. Si te tengo confianza, no te voy a tener miedo. Entonces, miedo, cuando la gente dice no podemos o yo no puedo, si es una persona, seguir callado. No puedo seguir en esto porque o me voy o hablo. ¿Ya? Y creo que en este sentido tenemos mucho que aprender en nuestras culturas latinoamericanas de que el estilo de evitar o acomodarse puede ser útil a veces, como todos los estilos, pero no es el más sano cuando tú vas a afrontar un cambio. Es preferible tener a una persona, pongámoslo así, malcriada, que dice las cosas, que señala el elefante en el blanco del salón y que provoca una disrupción, porque eso da la posibilidad de que se abra alguna fisura. Algunos jugadores hablan de la fisura previa al cambio para poder empezar realmente a tener esas conversaciones que tú mencionabas y que el espacio sea un espacio conversacional genuino. No hipócrita, eso lo digo hasta con cierto, perdón, pero disgusto, porque es algo desagradable, pero por supuesto uno no está para condenar ni para criticar, sino para ayudar en estos casos, y la idea es que la gente vaya entendiendo tal vez que no va a ser tan grave si dice las cosas. Creo que hay un sobredimensionamiento de que va a ser algo terrible, va a ser una catástrofe si le contesto al jefe, si le digo que no, y la gente no sabe metodologías para negociar, para plantear sus desacuerdos, para comunicarse de manera más asertiva, y sí las hay, pero no las conoce. La mayoría se mueve únicamente entre esos polos, ¿verdad? El temor y el silencio. Está implícito en todo lo que dice, tal vez como opuesto, ¿verdad? Pero me gustaría invitarte a que hagas explícito lo que distingue a un equipo con la madurez para navegar estos cambios, alejándose de esa comunicación hipócrita, tratando de enfrentar con valentía los temores, los miedos, cuidando la integración y evitando la fragmentación. ¿Qué distingue a esos equipos que logran atravesar los procesos de cambio con esa madurez relacional para cuidar la experiencia? Mira, súper interesante la pregunta. Inicio con una anécdota. Yo soy muy del storytelling, de las anécdotas, por me ilustra muchos puntos. Fíjate que hace algún tiempo me llamaron para dar unos cursos de evaluación del desempeño en la ciudad de Toluca, en México. Toluca es una ciudad industrial, tiene muchas fábricas y esa era una farmacéutica de casa matriz suiza. Y entonces, bueno, está bien, voy, pero resulta que el supervisor, cuando me estaba acompañando, o el gerente de la planta, íbamos caminando hacia la planta y me dijo, mire, solo le quiero decir que esta planta va a cerrar dentro de 2 meses. Entonces yo le digo, pero mire, disculpe, si la planta va a cerrar en 2 meses, ¿por qué me están trayendo a dar un curso de evaluación del desempeño? Algo no me encaja. Y me dice, no, le voy a contar. Nosotros tenemos una casa matriz suiza. Y usted sabe que los suizos son muy previsores. Entonces, hace 2 años nos dijeron que este año, hacia tal mes, la planta iba a cerrar. Pero que nos podíamos quedar tranquilos, primero porque ellos sabían que aquí en Toluca hay muchas industrias que pueden absorbernos. Segundo, que nos iban a dar un entrenamiento para que fuéramos altamente codiciados por las demás plantas de trabajo. Tercero, nos iban a dar bonos según la duración que nos quedáramos. Cuarto, iba a cumplir su palabra todo el tiempo. Y bueno, una serie de beneficios que por adelantado se hicieron. Tú sabes que los suizos son muy ordenados, calendarizaron las etapas, hicieron un proceso y hablaron con franqueza. Entonces, le dijeron, nada más queremos una cosa, que a cambio
nos den ustedes cuál sería el propósito y en condensado en unas 5 palabras nos digan para qué van a trabajar en estos 2 años. Y con eso se pateó el avispero, como dicen, porque se obligaron a la gente a pensar para qué iban a trabajar esos 2 años. Ellos fabricaban básicamente tabletas, píldoras, cápsulas, etcétera. Y entonces, después de varios focus, según me contaron, hablo mucho de los focus groups porque a veces aquí salen las cosas importantes, y de hacer encuestas llegaron a una conclusión. Y en la conclusión aparecía una gran manta que yo vi cuando iba llegando a la empresa. Y la manta decía, hasta la última tableta. Eso era todo. Dijo, bueno, y la historia me fascinó a mí. Dije, mire, qué bien. Pues sí, me dijo, entonces no tenga pena que usted va a encontrar un grupo motivado, un grupo contento. La mayoría ya tienen un trabajo, ya son altamente cotizados en el mercado. Los suizos han cumplido, nosotros también. Pero esto me dijo de hasta la última tableta, implícito iba que hasta la última tableta voy a trabajar con honradez, con integridad. Y esto fue lo que los muchachos de la planta le dieron a la casa matriz suiza. Y lo que vamos a trabajar los últimos 2 años hasta la última tableta. Y ahora ellos mismos se corrigen cuando alguien está que no tengo ganas, que no me gusta, dice, bueno, no dijimos que era hasta la última tableta. Entonces, me parece que tal vez no es el ejemplo perfecto, pero da una idea, digamos, de que cuando no hay silencio, cuando el temor se erradica desde el principio a través de una estructura muy clara, de ser franco, directo, a través de llevar a la gente y pedirles que te formulen una visión, otra vez una visión de futuro en la que todos creen, como esta ya está la última tableta. Entonces, tú tienes que el equipo atraviese el cambio, como tú bien lo planteabas, con mayor madurez. Y, digamos, es mucho menos probable que el equipo se fragmente. Las personas que en algún momento quisieron bloquear o sabotear el proceso de inmediato eran reencarriladas o en caso extremo, pues se prescindía de ellas. Pero la gran mayoría estaban orgullosos, estaban con la idea de que la capacitación les iba a servir para siempre, no solamente en la organización. Y creo que para mí fue un modelo razonablemente bueno de manejo de la transición y de un equipo que se unió en torno a expectativas realistas y a una visión declarada que apelaba a la emoción, al orgullo de pertenecer a la planta. Es como decir, es un barco que va a hacer su último viaje, como lo queríamos hacer, con dignidad, con decoro, o vamos a destrozar el barco, ¿verdad? Creo que ahí los sentimientos jugaron un papel importante otra vez. Algo que tú en tu libro yo sé que recalcas muchísimo en la formación de ese nosotros. Claro. Maravilloso ese ejemplo, Ramiro. Tristemente, sin embargo, vemos con mucha frecuencia en organizaciones un acercamiento al tema de los cambios desde una perspectiva meramente técnica, ¿verdad? Y herramientas que pueden ser muy valiosas en otro sentido, como el project management, la gestión de proyectos, nos seduce a veces a pensar que podemos calendarizar todos los pasos y prever cuándo un proceso de cambio va a estar terminado, como si se tratara únicamente de su dimensión técnica, ¿no? ¿Cómo logramos honrar la dimensión humana de los cambios y no limitarlo a su dimensión técnica? ¿O en qué momento consiguen los equipos de liderazgo comprender que este proceso tiene una dimensión más profunda que no se puede predecir o controlar como un proceso meramente técnico? No sé si es el único, pero un factor que yo he visto en mis años de ejercicio profesional es que el proceso pasa de ser técnico a hondamente humano cuando empieza a haber síntomas de irrespeto. Por ejemplo, creo que un irrespeto muy fuerte, muy importante es el irrespeto a la inteligencia de la gente.
Por ejemplo, en una planta, pretender decir no vamos a cambiar mucho cuando estás viendo que está entrando maquinaria, que están cambiando cosas, es irrespetar la inteligencia de la gente. El ejemplo que yo te ponía, decir business as usual, el negocio sigue como siempre, cuando sabemos que vamos a ser adquiridos por una organización y tienes en tu mente mil dudas, voy a seguir acá, voy a ser capaz de hacer el nuevo trabajo, cómo va a vivir mi familia, etcétera. Todas estas cuestiones reales, emocionales, de mucho peso, son irrespetadas. Entonces yo creo que el irrespeto es una causa fundamental para que el proceso, para que se llegue a aquello de tenemos que hacer algo, porque la gente lo siente. También, digamos, puede ser que haya irrespeto en el sentido de que la gente, los directivos, se nieguen a dar información o feedback a las personas, porque naturalmente, si tú eres, aun siendo tu gerente, tu hambre va a ser de información. Entonces, si no la tienes o si no te dan, yo no digo la certidumbre, porque la incertidumbre no se combate con certidumbre. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Yo te digo mañana a las 12 del mediodía, no, con eso no te arregle el problema. Pero cuando no se da toda la información, no se comunica todo lo que es comunicable, porque tampoco puedes comunicar una serie de cosas por realidades competitivas. Pero cuando tú subestimas a las personas, niegas información, niegas el feedback, o peor aún, que esto es lo más triste, pretendes que los sentimientos pueden ser hechos a un lado, esto es ingenuo y es contraproducente. O sea, no somos personas disociadas entre colaborador, trabajador y persona de hogar, somos personas integrales. Entonces, en ese sentido, creo que cuando empieza a haber irrespeto a cualquiera de estas cosas, el cambio, la gente empieza a darse cuenta que el cambio no es solo técnico. Y me gusta mucho el ejemplo que dabas de los project managers. Por supuesto que yo soy partidario de un proceso ordenado, no tengo nada en contra de lo que ellos hacen, pero cuando el proceso se dedica exclusivamente a eso, puede fracasar. Y yo vi al inicio, hace varios años, cuando se empezaban las implementaciones de los famosos ERPs, estos sistemas que amarran los diferentes áreas de la organización, me tocó ver varias implementaciones en concreto de uno, de SAP. Hoy en día ya no pasa porque ya entendieron que la parte humana es importantísima, en donde pretendían que decirle a la gente, aquí está el manual, síguelo, ya no hagas la contabilidad de esa manera, sino que entréganos la información y el sistema lo va a hacer por ti. Pues la reacción natural, ¿cuál crees que fue? La gente de contabilidad seguía llevando una doble contabilidad en sus libros, que loco, esa pantalla, ¿no? Yo no creo que ahí se vaya a quedar. La gente de mercadeo dijo, nos están matando la creatividad. Así es como voy a planificar yo estacionalidad para todo el año. La gente de ventas era, nosotros somos los ojos de la empresa y ahora quieren que solo ingresemos datos. Entonces, todo esto en más de una ocasión causó que inversiones fuertes, porque no son baratos esos seguros, se perdieran. Y que se perdieran porque pretendieron, como tú decías al inicio de tu pregunta, pretendían que el cambio fuera algo técnico, algo frío. Y eso no existe. El 68% de los cambios que fracasan, según Ernst & Young, fracasan no por falta de recursos, no por falta de patrocinio o de sponsor, no por falta de planificación técnica, fracasan porque no se toma en cuenta el factor humano. Y es una cifra que asusta, si te das cuenta, 68% de los proyectos fracasados, jóvenes de cambio, son porque no se tomó en cuenta a la gente. Por eso hoy en día todas esas organizaciones han aprendido que hay que hacer un proceso que tome en cuenta las emociones, ver cómo se hacen en el proceso de cambio para poder llevarlo a buen puerto, a feliz término.
Eh, Anoche escuchaba algunas noticias del proceso de declasificación de documentos del golpe de Estado en España del 23F y recordaba aquella frase que se utilizaba para nombrar al piloto del cambio, ¿verdad? En ese momento de la transición en España de la dictadura a la democracia, ¿no? Y pienso que estos procesos también tienen pilotos en las figuras de los líderes, ¿no? ¿Cuán importante es la capacidad de un líder o de una lideresa para mirarse al interior, para examinar cómo su dimensión humana puede estar haciendo estorbo o complicando innecesariamente los procesos de cambio que deben animar y que deben liderar y que deben incentivar? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque cuando tú logras que el piloto o que el líder del cambio o que la gente de cambio, como le quieras llamar, logre ver hacia adentro eh, y, y, y se pueda ver como un ente que está en ciertos aspectos entorpeciendo el proceso de cambio, hay una ganancia enorme. Entonces yo creo que toda organización, es una creencia muy personal, debiera tener algunos mecanismos para, de alguna forma, obligar a un proceso introspectivo de parte de los líderes. Creo que en parte las famosas evaluaciones 360 eh, cumplen este propósito y ahí, como te evalúa, digamos, tus pares, tus colaboradores, tus jefes, tus clientes internos, ahí hay una gran oportunidad para darse cuenta, bueno, así es como me ven los demás y si esta es la visión que yo proyecto y no es tan bonita como la que yo creía y este es un espejo que muestra algunos lunares que a mí no me parecen, entonces a lo mejor sí tengo que hacer algo. A veces eso no basta, a veces la evaluación 360 o el mecanismo que recursos humanos o que la empresa tenga debe ir acompañado, vea señor, a usted o cambia esto o no vamos a poder seguir juntos, ¿ya? Y he visto casos en los que realmente, tú sabes, hago coaching y me ha tocado coachar a gerentes que me han dicho, pero mire, yo cumplo, yo hago, saco todos los resultados, hago todos los proyectos. Tengo 20 años de trabajar en la empresa y ahora quieren que me olvide de todo lo que yo sé y que haga estas cosas nuevas. Y entonces algo que yo he aprendido y esto es de la pura experiencia es nunca ataques de frente a un gerente así porque es importante honrar su pasado. Eso no quiere decir avalarlo, pero decirle, mire, yo entiendo esto. Yo le di hace poco a un gerente general que me tocó escuchar, le decía, mira, tú eres sin duda un hacedor increíble y eres un demoledor de primera clase, porque si él de arriba le decían tienes que sacar todo el inventario, y lo sacaba y lo tiraba. Claro que ahí se iban muchas cosas que eran útiles, la organización lo empezó a notar, le dijo, no, tampoco no queremos que hagas eso, el cambio requiere ahora que incorpores este programa que ahí automáticamente va a descontar las cosas que ya se vendieron, etcétera. Y él no había trabajado con eso y me dice, es que no puede ser, si yo he trabajado durante muchos años con esto, yo le decía, mira, sin duda, tú eres el ejemplo del hacedor, del demoledor. ¿Qué tal si le agregamos una dimensión que completaría tu liderazgo y te va a hacer un mejor líder? Entonces, y no te preocupes, aquí vamos a ir juntos recorriendo el camino. Por ahí entonces más o menos dijo, bueno, vamos a ver. Y el vamos a ver se convirtió, mire, pues no es tan difícil, no es tan imposible. Tenía la costumbre de gritarle a la gente o alzar la voz, la gente se asustaba en la junta directiva y me dijo, pero ¿qué hago con eso? Entonces le dije, y eso es un tip un poco vulgar si quieres, pero me decía, mira, métete al baño, lleva un pachón con agua y una toallita, le das 10 tragos al pachón, te lavas la cara con agua fría, cuentas hasta 40 o lo que te sea necesario y luego regresas al salón. Pero eso sí, cuando tu cuerpo te diga, porque el cuerpo avisa,
que te vas a enojar y tú me dices que haces así el piecito cada vez que, entonces consíguete un cómplice que se toque la oreja cada vez que tú empiezas a hacer el piecito así, porque sabes que eso es de inteligencia emocional, que por ahí viene la explosión. Entonces, en ese momento, para que la amígdala no te secuestre, para que no sea inevitable, te metes al baño o dices, perdón, tengo una llamada internacional, pero lo haces en el momento. Dice, pero la gente va a decir que yo soy ausente, que no soy presente, que tengo mala la próstata. Mira, es preferible que diga cualquier cosa a que tú sigas alzando la voz y desmotivando a la gente. A los 15 días que tenía observación, le digo, bueno, mira, ¿cómo te fue? Porque tú querías una receta y lo que te di no sé si funcionó. Y me dice, bueno, mira, soy sorprendido. La gente ha empezado a contarme cosas, uno que otro se ha empezado a acercar, entonces, pues el truquito ha empezado a funcionar. El truquito era un poco, empieza a hacerte más autoconsciente en la fase de inteligencia emocional y empieza a gestionar mejor, a regular mejor tus emociones a través de factores externos como esto de la toallita, del tomar agua, cosas muy sencillas, pero que permitía un espacio para que él se tranquilizara y un espacio para que la gente empezara por lo menos a estar con un poco menos de temor. Pero bueno, pero aquí ya te conté una experiencia de coaching, pero que yo creo que quizá tenía un poco de relevancia con la pregunta de cómo puede ser un líder. Y por cierto, entrar a un proceso de coaching creo que es una de las herramientas más valiosas que la organización puede proporcionarle a un líder. Trabajar con otros grupos cross-functional para que él vea que hay otras personas que piensan diferente, hacer rotaciones dentro de la organización. Creo que todo eso puede ayudar porque eso provee una retroalimentación que en algún momento se vuelve innegable. Y en ese momento les comento eso, como tú dices, ya les tenemos. Tengo que hacer algo para que después estemos mejor todos como equipo. Claro. Agradezco esto porque me parece importante para iluminar el rol tan central que tienen los líderes y ese espacio de búsqueda personal para gestionar estos procesos de cambio. Pero no quiero terminar esta maravillosa conversación sin agregar otra dimensión, y es que sospecho que estarás de acuerdo conmigo en que los procesos exitosos de cambio ocurren cuando todos los integrantes del equipo se hacen cargo del proceso de cambio. Es decir, que se trata de una responsabilidad colectiva, compartida, no una responsabilidad que se lidera y el resto de la gente está, si se quiere, en una posición pasiva de consumidores de ese proceso de cambio. Si a partir de todos tus años de experiencia fueras a identificar unas condiciones que has visto que son esenciales para que un equipo sostenga esa responsabilidad compartida en el proceso de cambio, ¿cuáles serían esas condiciones que hay que cuidar o a las que hay que estar alerta? Bueno, mira, una que yo creo que es quizá la que más he mencionado acá, es que haya un propósito común para el equipo que haga sentido. Y que haga sentido al grado de que cuando tú tienes la tentación de que por un interés personal el equipo puede salir perjudicado o no cambiar, tú seas capaz de decir, bueno, yo estoy aquí para esto. Y entonces en este momento mi interés personal está subordinado a lo que sería el bien mayor o lo que sería el sentido de propósito. Creo que eso es fundamental. Si el sentido de propósito no priva por sobre el interés personal, entonces vas a tener una dispersión del equipo porque no hay un sentimiento de nosotros. Entonces que creo que el propósito compartido, pero como ponía yo en algún comentario que me permitía hacer de más tripas, entonces el equipo se puede dispersar. El otro, yo creo que es derivado, es que yo creo que haya un clima de confianza. No digo de confianza completa. A veces las personas piensan que confianza significa que tengo que contar todos mis secretos. No. Pero tampoco confianza no es irse a almorzar con los amigos y pasar un buen rato con los compañeros de trabajo. No, la confianza en el sentido, tal vez, como lo decía Kobe, de que yo soy una persona que mis compañeros saben que yo cumplo
que yo soy consistente, o sea que no cumplo una vez, sino cumplo todas las veces y que me importan ellos, que hay un caring, las 3 Cs, cumplimiento, consistencia y caring. Y que entonces nace esa confianza y si hay una mutua responsabilidad, yo te cuido, tú me cuidas, entonces empezamos a entender que en el equipo eso es fundamental. No sé si me permites un ejemplo pequeño en el Tour de France, tan conocido, hace varios años había un ciclista que se llamaba Pedro Delgado. Ese Pedro Delgado era líder designado de la cuarteta Banesto, que era la cuarteta española, que era favorita para ganar. Sin embargo, tú sabes que en un equipo, en una cuarteta de ciclistas hay un líder y 3 domésticos. Los domésticos le van cortando el aire al líder. Pero lo interesante es que Pedro Delgado, que se fue como líder, y entre sus 3 domésticos estaba Miguel Indurain. Y entonces, en la segunda etapa, Pedro Delgado se dio cuenta que Miguel Indurain todo el tiempo lo estaba alcanzando. Y no lo pasaba por respetar la jerarquía. Y tuvo la nobleza este hombre de decirle, mira, Miguel, tú tienes más piernas que yo, estás jalando más que yo, vete tú como líder del equipo y yo voy a ser tu doméstico. Eso era concederle el honor, quitar la gloria y decir, porque si no el equipo no va a ganar. Y se fue Miguel Indurain a la cabeza, se fue Pedro Delgado con los domésticos y la cuarteta ganó un par de veces el Tour de France. Creo que ese sentimiento es muy importante y que se muestre en los momentos de la verdad. Porque si esta confianza compartida, yo por ti y tú por mí, ese mutual accountability, existe en el equipo, entonces se pueden afrontar de mejor manera los cambios y los momentos difíciles. Como tú sabes, a mí me encanta el cine. En alguna ocasión tuve la oportunidad tú me honraste invitándome a compartir algunas experiencias. Anoche vi una serie en una de las cadenas más populares y más famosas. Se llama Niños de Plomo. Y hay un capítulo en el cual el gobierno polaco en aquella época trata de sobornar a varias de las amas de casa, que eran las mamás de los niños intoxicados por el plomo de la planta, que se estaban muriendo. El gobierno trata de sobornarlas dándoles viviendas fuera de la zona de peligro. Y al momento de la verdad dicen, no, yo no quiero vivienda. Y entonces ahí ves vívidamente cómo el sentimiento de equipo prevalece por sobre el interés personal. Creo que entonces, tal vez resumiendo, la confianza en el equipo, el sentido de propósito respirado, el que genuinamente a mí me interesa el bienestar del equipo por sobre mi bienestar, y no quiere decir que sea un sacrificio enorme. A veces no es mucho, pero es importante. Y también me venía un cuarto, también es un poco más pero que es no dejes que los pájaros carpinteros sigan en la organización. Pájaro carpintero es decir, que debe haber agujeros al barco desde adentro. Yo le llamo pájaros carpinteros porque están adentro, te van a hundir el barco y hay que sentar precedentes también. Eso ya viene más un poco de la experiencia más que de los modelos, pero bueno, creo que esas condiciones serían, al menos en el alcance que yo tengo, importantes. No sé. Maravilloso, Ramiro. Este ha sido un absoluto banquete. Poder escucharte, escuchar la profundidad con la que combina, obviamente, todo lo que ha sido tu formación robusta en tantos frentes, pero también, sobre todo, la experiencia, ¿no? Lo que derivas de todos esos años de experiencia, que agradezco que lo compartas, que nos compartas y compartas con quienes nos escuchan y nos van a escuchar tu camino a Ítaca, ¿verdad? Esa ruta que te ha permitido acompañar a tantos equipos. Así que agradecidísimo por tu generosidad, por tu sabiduría y por la amistad que me permite compartir este espacio contigo. Alfredo, muchísimas gracias y como decía, me siento honrado de estar aquí
en el inicio de esta serie. Y bueno, pues, ¿qué más? Felicitarte por tu libro, que realmente fue el que me inspiró para decir, mira, al fin alguien habla de los equipos sin tapujos, de forma más sincera, de manera más, lo voy a poner así, visceral, no porque estuvieras enojado, porque a veces hacemos, sino más genuina. Me ha encantado eso y para mí ha sido una contribución muy grande también. Así que me alegro que hayamos podido tener este espacio para compartir. Y bueno, muchísimas gracias a ti, Alfredo. Agradecidísimo por tu lectura y muy honrado por eso que expresas. Y bueno, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Soltar las Trabas y hasta la próxima.